Buenos días, Miriam González Rabanal, gracias por acompañarnos un programa más para hablar de todo lo relacionado con el trabajo que están haciendo en su grupo de innovación docente. Buenos días, Isabel. Vamos a hablar hoy de motivación y satisfacción a través de una serie de trabajos que han hecho en este ámbito con los estudiantes de másteres oficiales de la UNED. Vamos a hablar primero de por qué precisamente es importante y por qué surge esa preocupación por conocer esa motivación de los estudiantes de la UNED para estudiar másteres oficiales. Bueno, varias han sido las razones de este interés. Una de ellas ha sido comprobar que la universidad tiene una gran preocupación en estos momentos por diversificar y al mismo tiempo consolidar su oferta de posgrado. Y a pesar de lo amplia y plural que es esta oferta, se han tenido que dejar de impartir muchos másteres por falta de estudiantes matriculados. En segundo lugar, saber que existe una importante tasa de abandono entre los estudiantes de máster, que si bien es algo menor que en el caso de los estudiantes de grados, no deja de ser preocupante. Esto va unido al hecho de que se ha corroborado por parte de la doctrina especializada que la motivación, ya sea esta intrínseca o extrínseca, es un factor muy importante para concluir con éxito los estudios y, por consiguiente, saber de qué depende esta motivación puede ser relevante para evitar el fracaso de los estudiantes e incrementar su tasa de éxito. En tercer lugar, averiguar si la UNED es más o menos atractiva a la hora de fidelizar a sus estudiantes de máster y cuáles pueden ser las razones de ello, porque en definitiva todas las universidades están compitiendo por captar cada vez más alumnos. Además, el conocimiento de la motivación de los estudiantes de posgrado a la hora de decantarse por la UNED para realizarlos permite determinar cuál puede ser el potencial nicho de mercado de nuestra universidad en el ámbito precisamente de los másteres oficiales frente a la oferta que realizan otras universidades. Este aspecto reviste un gran interés porque si conseguimos fidelizar a los potenciales estudiantes de este tipo de enseñanzas, se estabilizarán también los recursos presupuestarios de la universidad. Además, se ha comprobado que el grado de interés personal por un tipo de contenidos afecta a la cualidad y a la profundidad del esfuerzo y del propio aprendizaje de los estudiantes. Y lo mismo ocurre con sus expectativas, ya sean estas consideradas en general o en términos de autoeficacia, de control o de consecuencias. Y finalmente, y aunque es un tema quizás menos relevante o menos explícito, no deja de ser muy importante el hecho de que la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación, valora, entre otras cuestiones, como uno de los aspectos relevantes a la hora de evaluar los másteres, el grado de satisfacción y de empleabilidad de los alumnos egresados. ¿Cuáles han sido los objetivos que se han planteado en este proyecto? Bueno, los objetivos del proyecto, que se ha desarrollado durante 2 cursos académicos, el curso académico 2018-19 y 2019-20, se han centrado en conocer las expectativas y las motivaciones que los estudiantes tienen cuando deciden cursar un máster oficial para alcanzar las aspiraciones académicas, formativas o profesionales de acceso al mundo laboral, ya sea en una universidad presencial como la de León, porque la experiencia se ha desarrollado paralelamente en la Universidad de León y en la UNED, o en una no presencial como es la UNED. Y en una segunda etapa, además, hemos de cuantificar o de valorar su grado de satisfacción con los estudios realizados. Inicialmente, el proyecto ha pretendido, por tanto, identificar y evaluar los factores que determinan la motivación de los estudiantes según variables sociológicas y psicológicas en todo el proceso complejo que va desde que obtienen la información del máster que necesitan y el tipo de universidad que encaja mejor con sus posibilidades, hasta el apoyo y el seguimiento que reciben durante todo el proceso de estudio y aprendizaje y que concluye con la finalización de los estudios de posgrado. ¿Cómo se ha llevado a cabo este proyecto? Pues el proyecto de innovación docente, como bien señalabas, forma parte de las actividades desarrolladas por el Grupo de Innovación Docente que coordino 2016-16 y se realizó al amparo de la convocatoria de la UNED para proyectos de innovación educativa, como he señalado antes, tanto en el curso 2018-19 como en el 2019-20. En la primera etapa nos centramos en el análisis, en el estudio de la motivación y en el segundo, además de analizar la motivación, incidimos en la satisfacción, también al amparo de la convocatoria de estos proyectos de innovación docente, para disponer de una muestra más amplia de estudiantes y conocer, además de su motivación, su grado de satisfacción con los estudios realizados. Ha consistido el proyecto en determinar posibles variables sociológicas y psicológicas relevantes que se podrían contemplar en la formulación de un cuestionario para mejorar la captación, el apoyo y el seguimiento de los alumnos de másteres oficiales, evaluando precisamente su motivación y su satisfacción.
Una vez que se acotaron las variables, se recurrió a la metodología cualitativa y cuantitativa a través de ese cuestionario que se puso a disposición de los estudiantes mediante la herramienta del Google Drive, utilizando preguntas de tipo cerrado, de tipo abierto y de respuesta múltiple. Para la propia elaboración del contenido del cuestionario se confeccionó una batería de preguntas, procurando evidentemente una redacción clara y sencilla, y además se realizó una prueba previa de la herramienta del Google Drive entre los miembros del equipo docente, porque queríamos que funcionara una vez que se abriera a los alumnos. He de señalar también que la incompatibilidad de la herramienta de Google con la plataforma específica de la UNED pues nos obligó a establecer un enlace para que los alumnos, clicando en ese enlace, pudieran acceder al documento, porque si no, no podían hacerlo de forma indirecta. Y también dificultó luego el procesamiento de la información obtenida a través del cuestionario, porque ha tenido que ser un trabajo indirecto y más pormenorizado a caso de los resultados del cuestionario de cada estudiante. Este cuestionario constaba de un total de 29 preguntas y de 8 variables sociológicas correspondientes al perfil del alumno, que a su vez se agruparon en 6 rúbricas diferentes: el perfil del alumno, la motivación para realizar el máster, aspectos formales relacionados con el máster, como por ejemplo la accesibilidad, los requisitos de acceso, de admisión, el atractivo de la universidad y de la enseñanza online, el contenido y la estructura del máster y finalmente las expectativas que los alumnos tenían en relación al máster. De las 29 preguntas, 8 eran preguntas cerradas, 6 preguntas de respuesta múltiple y de valoración y 15 preguntas abiertas, lo que ha comportado la necesidad de realizar la ulterior clasificación de sus respuestas y la interpretación y explicación de las mismas, porque es verdad que las preguntas abiertas son las que más información suministran, porque el alumno ya expresa, sin estar coartado por el propio enunciado de las opciones que se le plantean, sus propias impresiones acerca de lo que se le pregunta, ¿no? El cuestionario fue realizado de forma voluntaria por estudiantes de 3 asignaturas de máster en la UNED que se desarrollan durante el segundo cuatrimestre del curso: paradigmas teóricos de los problemas sociales de Merton a nuestros días, del máster en problemas sociales, gestión de proyectos y gestión de crisis del máster universitario en seguridad, y presupuesto y gestión pública de la Unión Europea, que se desempeña tanto en la versión inglesa como en la versión española del máster universitario en Unión Europea. Finalmente, como he señalado, con el objeto de tener una visión comparativa de los resultados obtenidos en la UNED y en otra universidad presencial, el cuestionario también se planteó a los estudiantes del máster de la Universidad de León, en concreto a los de la asignatura de Principios Económicos que se imparte en el máster de Riesgos Naturales. De esta manera, podíamos conocer si los motivos para cursar este tipo de estudios difieren entre los estudiantes que optan por una universidad presencial y aquellos otros que se decantan por el modelo online de la UNED. Además, dicho cuestionario se ha completado, como señalé también en la parte metodológica, con una visión cualitativa, de tal manera que hemos podido recabar las opiniones de un grupo específico de especialistas y de expertos docentes sobre la importancia de conocer la motivación de los estudiantes en el diseño de los programas de másteres de la UNED. Para ello, lo que hicimos fue plantear en el foro de debate que se abrió dentro de las jornadas de innovación educativa en la era digital, que se celebraron en la UNED el 28 y el 29 de noviembre de 2018, una pregunta que se formuló de la siguiente manera: ¿le parece importante que las universidades tengan en cuenta la motivación de los alumnos a la hora de diseñar sus programas de máster? En la segunda edición del proyecto, la que se realizó durante el curso 2019-20, se añadió a todo lo anterior un segundo cuestionario para los estudiantes de las 4 asignaturas anteriormente mencionadas sobre la satisfacción, y además se recurrió como novedad a la herramienta del Focus Group para recabar sus opiniones y analizar cualitativamente sus respuestas. ¿Cuáles han sido, Miriam González Rabanal, las principales conclusiones de este trabajo que han hecho? Pues la verdad es que las conclusiones han sido muy amplias, pero voy a tratar de resumirlas y sintetizarlas del modo que te expongo a continuación, Isabel. En primer lugar, la motivación de los alumnos, junto con el canal elegido para la impartición de la docencia, se convierte en un elemento determinante para la sostenibilidad de una enseñanza universitaria de calidad. La segunda, la posibilidad de adaptar el aprendizaje a horarios flexibles, la cada vez mayor popularización del uso de Internet, la inclusión de herramientas tecnológicas y el acceso a la información en la web han cambiado de manera drástica la demanda académica. Creo que estos son prácticamente lugares comunes y obviedades en estos momentos. La necesidad de mejorar todos aquellos aspectos procedimentales que dificultan y retrasan el proceso de selección, admisión y matriculación de los estudiantes debe ser una tarea prioritaria para la universidad,
así como la de adaptar los trámites al uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los alumnos solicitaban que se facilitara el envío de los documentos telemáticamente. No tiene sentido que la matriculación sea online y que luego tengan que enviar los documentos por correo certificado, ¿no? Parece que es un poco un contrasentido. La conveniencia también de realizar un seguimiento mucho más personalizado de todos los alumnos durante el proceso de estudio para que no lo abandonen, acompañarles y ayudarles en el manejo de las herramientas para su aprendizaje, porque la heterogeneidad de los estudiantes requiere una mayor personalización de su tutela. Hay veces que se nos olvida el gap tecnológico que existe entre nuestros estudiantes. No todos pertenecen a la era digital. Hay muchos estudiantes que tienen dificultades para el manejo de herramientas informáticas, para familiarizarse con el uso de la plataforma de la UNED, y todo esto pues, exige un proceso de acompañamiento a estos estudiantes para que, si les atrae realizar el máster, no les eche para atrás el hecho de que ese máster se desarrolle con herramientas informáticas que requieren, primero, tener un ordenador, que los programas del ordenador, el software esté actualizado, que sea compatible y que luego que estén adiestrados en el manejo de estos propios instrumentos, ¿no? La utilidad también, y esto me parece que es un aspecto importante, de orientar previamente a los alumnos cuando han finalizado un grado o una licenciatura para ver qué máster les puede interesar más según su formación previa y sus expectativas. Los alumnos se quejan de que su procedencia diversa condiciona el desarrollo también de los contenidos, al no exigirse unos conocimientos previos mínimos de carácter común. Es decir, como la procedencia de los alumnos a los másteres es muy diferente de muchos grados de licenciaturas, después hay contenidos en el máster que para unos suponen un desconocimiento absoluto de esa materia y para otros, sin embargo, es repetir conocimientos ya aprendidos en su formación previa. Por eso los alumnos indican que sería mucho más sencillo que se plantearan itinerarios de especialización dentro de los propios másteres y que estos se diseñaran de forma modular, de tal manera que se adaptara mejor a su pluralidad de intereses y a la formación preliminar. Por otro lado, la idoneidad de homogeneizar las fuentes de información de todas las materias que integran el máster, no solo desde el punto de vista de su accesibilidad, sino en lo relativo a la estructura y el contenido mínimo. En concreto, lo que afecta, y sobre todo en el caso de la UNED, al diseño y a los contenidos de las guías didácticas, que son muy diferentes y que tienen una amplitud también diversa, y a otras herramientas que se ponen a disposición de los estudiantes a través de la plataforma ALF. Es decir, hay profesores que imparten sus asignaturas. Bueno, esto ocurre también en la enseñanza presencial de una forma muy dinámica, muy participativa, con muchos documentos complementarios, y hay otros pues, que, bueno, a lo mejor no lo hacemos de esta misma manera. Cuando el receptor de todas esas asignaturas es un mismo alumno, pues el alumno aprecia diferencias significativas entre la forma, digamos, la metodología, no los contenidos, porque los contenidos de cada asignatura obviamente son diversos, pero sí en la propia metodología con la que se imparten esas materias que pertenecen a un mismo máster. El interés de potenciar las fortalezas de la UNED para que los alumnos se decanten por esta universidad al cursar las enseñanzas de posgrado, junto con otros elementos como el objetivo del máster, el prestigio de la universidad o de los propios estudios, su valoración en el mercado laboral, atendiendo a aspectos, por ejemplo, como la empleabilidad de los egresados, las oportunidades que, una vez cursado el máster, se le brindan para mejorar su situación laboral, el número de empresas e instituciones que colaboran con el máster, la existencia de una bolsa de trabajo o el servicio de información y orientación académica y profesional del que dispone son aspectos que los alumnos valoran muy especialmente. Finalmente, la utilidad de conocer las escalas más relacionadas con la evaluación de la motivación de los alumnos de posgrado de cara a la previsión de los posibles matriculados y al diseño de los másteres para atender a futuros estudiantes de posgrado. Estas escalas son las siguientes. ¿Qué es lo que más valoran los alumnos cuando se matriculan de un máster o qué esperan? ¿Cuáles son sus motivos para cursar un determinado máster? El deseo del éxito y de reconocimiento, la motivación por aprender, la disposición al esfuerzo y la ansiedad facilitadora del rendimiento. Una escala algo relacionada con la motivación de los alumnos de posgrado es la motivación externa, y escalas poco relacionadas con su motivación son el miedo al fracaso y el desinterés por el trabajo y el rechazo al mismo. Es decir, son alumnos que están en general motivados y que básicamente tienen unas escalas de motivación basadas en aspectos intrínsecos, no extrínsecos. La identificación de la motivación para realizar un máster determina que ambos tipos de universidad sobre los que se ha aplicado la experiencia, es decir, la presencial, en este caso la Universidad de León, y la distancia, en este caso la UNED, son muy similares, ya que las razones para matricularse ponen de relieve la importancia de ampliar en ambos casos conocimientos académicos y de mejorar la trayectoria profesional, y según la edad y el ciclo de vida en el que se encuentren los estudiantes, la tercera razón radica
bien en mejorar las expectativas económicas para el caso de los más jóvenes o bien la de realizar estudios por satisfacción personal para los más adultos. Por tanto, la motivación está determinada por estos factores que son los que influyen en la selección de aquella modalidad de universidad que mejor les brinda este acceso y expectativas para conseguir sus aspiraciones y no tanto en el carácter presencial o a distancia de sus enseñanzas. Finalmente, las posibilidades que ofrece la enseñanza a distancia son valoradas como bastante ventajosas, especialmente para aquellos estudiantes que conocen ambas modalidades, la presencial y la no presencial. La modalidad no presencial y a distancia o universidad online ofrece una enseñanza, desde luego que si está bien gestionada, comporta múltiples ventajas tanto en lo que se refiere a la administración del tiempo, a la conciliación de la vida laboral y familiar con los estudios, como a la inmediatez por la comunicación en línea. No obstante, debe ir acompañada de una metodología diferente a la presencial, con gran implicación del profesorado y la utilización de nuevas formas de comunicación que suplan la falta de presencialidad. Ya refiriéndonos a las expectativas conseguidas por los estudiantes, que incidirían más en aquellos aspectos relacionados con su grado de satisfacción, pues se cumplen en un 90% de los casos y en el resto indica desajustes que tienen relación con las fisuras que puede haber en la estructura, en el contenido de las asignaturas o en la capacidad del profesorado dentro de unos parámetros que son mejorables. Las expectativas de lograr los conocimientos deseados y necesarios, abordar con éxito los requisitos previos, mejorar la situación profesional y adquirir conocimientos y prácticas sobre el análisis de problemas sociales son las que determinan en general la motivación para estudiar un máster en una universidad como la UNED. La hipótesis de partida que nosotros nos planteábamos cuando realizamos este proyecto de investigación vinculada a elementos de innovación es que la motivación, el atractivo de la universidad y las expectativas son variables determinantes para la matriculación de los alumnos de máster en la UNED. Esa hipótesis se confirma y pone de manifiesto la importancia de conocer los motivos y necesidades que conducen al alumnado a cursar estudios de máster en aquellas universidades atractivas que encajan con sus preferencias más esenciales. Es decir, los alumnos tienen una información muy amplia, sobre todo con las nuevas tecnologías, los accesos a las plataformas de Internet de las distintas universidades, y realizan un proceso de cribado importante a la hora de decantarse por una universidad u otra. Más que el tipo de universidad y de enseñanza, la decisión viene determinada por la propia estructura del máster y el atractivo que las enseñanzas que se contemplan en el máster suscita inicialmente para los estudiantes. Y luego, en cuanto a ese elemento que comentaba también metodológicamente de que lanzamos una pregunta en el foro de las jornadas de innovación a los expertos sobre si ellos consideraban que era importante conocer la motivación de los estudiantes de másteres, el 54,5% de las personas que contestaron a esta pregunta en el foro reconoció la importancia de la motivación como factor clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, conocer las motivaciones a través de la utilización de un cuestionario, en este caso, es fundamental para cualquier etapa educativa y constituye un pilar básico para diseñar un programa, en este caso de máster, que resulte atractivo para los estudiantes. A la vista de todas estas informaciones y de estas conclusiones que hemos extraído de la experiencia innovadora, pensamos que la UNED puede obtener una información muy valiosa para determinar cuál puede ser su nicho de mercado en el ámbito de los másteres oficiales frente a otras universidades, lo cual es de gran interés, al menos por dos razones. En primer lugar, porque conocer esto permite identificar el campo de especialización de su oferta de másteres oficiales frente al resto de universidades. Ya he señalado al principio de mi intervención que muchos másteres se cierran por falta de alumnado, lo cual es un fracaso, es un esfuerzo académico institucional muy importante poner en pie un máster oficial. Estamos hablando de másteres oficiales con toda la tramitación complicada y lenta que eso requiere ante las agencias de evaluación, y después de todo ese esfuerzo resulta que el máster se ofrece y hay que cerrarlo por falta de matriculación. Yo creo que esto es un fracaso estrepitoso de las instituciones porque desconocen, por desconocimiento un poco, de cuáles son las demandas y las necesidades que los alumnos pretenden cubrir cuando se matriculan en un máster. Por eso toda la información de la que dispongamos ya puede focalizar nuestros recursos y nuestros esfuerzos de una forma mucho más eficiente, ¿no?, para perfilar esa posible oferta. Y en segundo lugar, si se adecúa a la demanda, es decir, la oferta de másteres a la demanda de los estudiantes, estos no verán defraudadas sus expectativas, con lo que la UNED puede conseguir un alumnado de tercer ciclo estable
y de esta manera también asegurar su sostenibilidad financiera. No hay que olvidar que los recursos de la universidad son básicamente los que proceden de la matriculación de sus estudiantes. Por consiguiente, la mejor publicidad en estos momentos, yo pienso que a pesar de todos los medios de los que disponemos, es el boca a boca. Es decir, un alumno que ha realizado unos estudios, que está satisfecho con esos estudios, que ha visto que sus expectativas se han mejorado y que en realidad todas las cuestiones que se planteaba previamente o la mayor parte de las cuestiones que se planteaba previamente a realizar esos estudios se han visto colmadas cuando los ha finalizado, es la mejor imagen que puede vender una institución para que nuevas promociones de alumnos se matriculen en ese mismo máster y en esa misma universidad. Por eso entiendo que hay que cuidar especialmente, ya sé que esto puede sonar un poco llamativo, pero sin esclavizarnos por parte de los alumnos, sí que es importante tener en cuenta cuáles son sus demandas. Primero, porque el entorno en el que nos estamos moviendo es un entorno muy cambiante, muy incierto, lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la pandemia, cambian los modelos de negocio, cambian los requerimientos de formación que se exigen a las personas para incorporarse al mercado laboral y la universidad tiene que anticiparse, tiene que ir un paso por delante de esas demandas porque si no, si vamos un paso por detrás, pues entonces nos podemos encontrar no solamente con la competencia de otras universidades, sino con la competencia de otras instituciones de formación que también tienen una importante presencia a la hora de formar en competencias a los estudiantes. Es decir, hay muchas instituciones que tienen sus propios campus de formación. No son universitarios, pero están adaptándose a las necesidades del mercado. Y entonces lo que buscamos al fin y al cabo es la empleabilidad o la mejor empleabilidad una vez que realizamos el esfuerzo de realizar unos estudios de especialización. Yo creo que esto es muy importante. Esa colaboración de la que tanto se habla entre la universidad y la empresa, entre la universidad y el mundo laboral, yo creo que son muchas veces palabras que se quedan ahí, pero que luego no se materializan, no cristalizan en contenidos concretos. Me estoy acordando ahora, Isabel, no recuerdo el nombre, pero de un máster, cuando todo este boom de los másteres que se formó en una universidad del País Vasco, no recuerdo exactamente cuál, a instancias de una empresa, es decir, la propia empresa, una empresa importante, estableció un convenio de colaboración con la universidad para que confeccionara unos estudios de tal manera que garantizaba el 100% de la empleabilidad de sus egresados. Claro, ¿esto qué significa? Significa trabajar a la carta, pero en definitiva es garantizar el éxito, porque si a todos los alumnos se les forma y una vez que salen de ahí encuentran un empleo, obviamente los alumnos se matriculan de este máster. Y además la empresa está suministrando, digamos, a la universidad demandas actualizadas de los conocimientos que requiere, porque los docentes no son solamente profesores de la universidad, son técnicos y especialistas que trabajan en la propia empresa y que están adecuando esos procesos de formación a la evolución de la propia tecnología que se está aplicando en la empresa. Yo creo que este es un modelo que creo que ha quedado en una anécdota, no conozco más experiencias, pero que sería una buena iniciativa que las universidades deberían imitar, ¿no? Esa implicación mucho más estrecha entre la universidad y el mundo laboral, el mundo empresarial. Y bueno, básicamente me he extendido quizás un poquito porque el proyecto se ha desarrollado, como señalaba antes, durante 2 cursos académicos, a pesar de que las asignaturas no han sido muchas, las hemos realizado la encuesta en las asignaturas en las que teníamos responsabilidades académicas los miembros del equipo docente, pero yo creo que el hecho de contrastar los resultados de la UNED con los obtenidos en la Universidad de León y que no difieren significativamente, es decir, pensamos entonces que lo relevante no es tanto la forma de estudiar, las herramientas. Sí que es verdad que se valora muy bien, como señalaba antes, que la metodología a distancia permite administrar mejor el tiempo, conciliar, etcétera, pero eso no prima tanto como lo que es el contenido de los másteres, la atención que se les presta a los alumnos, el seguimiento, es decir, todo ese proceso de tutorización que debemos ejercer los docentes durante la implementación de los estudios de los que seamos responsables, en definitiva. Miriam González Rabanal, definitivamente, y ya para resumir, ¿ustedes han publicado los resultados de este estudio? Bueno, hemos publicado parte de los resultados porque estamos todavía con la segunda parte derivada del segundo curso académico, sobre todo lo relativo a la satisfacción, pero la hemos publicado pues, en herramientas que hemos tenido a nuestro alcance. Como señalaba antes, participamos en esas jornadas de innovación organizadas por la UNED, participamos en el congreso organizado por la EACTU, presentamos una comunicación cómo diseñar una oferta de máster de calidad, la importancia de conocer la motivación de los alumnos, participamos también
el 24º Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, con una comunicación titulada Aproximación al conocimiento de la motivación de los alumnos de máster en la UNED, 3 experiencias recientes, y también en el 6º Congreso Internacional de Docencia Universitaria, celebrado en 2019 en la Universidad de Vigo, con una comunicación titulada Propuesta de un cuestionario para la evaluación de la motivación de los alumnos de másteres oficiales de la UNED. Y finalmente, y yo creo que porque la verdad es que el trabajo desarrollado ha sido un trabajo muy extenso, no tanto a lo mejor por el número de alumnos participantes, que hemos de señalar que el grado de acogida de la experiencia fue significativo. En algunas asignaturas más del 67% de los alumnos matriculados respondieron al cuestionario, o sea que a los alumnos también les parece importante que alguien trate de averiguar cuáles son sus motivos para estudiar un máster u otro o elegir una universidad u otra. Entonces, como resultado de todos los análisis obtenidos, hemos publicado recientemente 2 libros, ambos con la editorial Universitas, uno que se titula ¿Por qué estudiar un máster de la UNED? Evaluación de la motivación de los alumnos de posgrado, y otro que se titula ¿Cómo motivar a los alumnos de máster? Invito a las personas que estén interesadas por estos temas pues, a consultar cualquiera de estas referencias bibliográficas a las que me he referido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Miriam González Rabanal es profesora de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED y también es coordinadora del Grupo de Innovación Docente, Seguridad, Control de Fronteras, Migraciones y Derechos Humanos. Hoy hemos hablado con ella del ámbito de la motivación y la satisfacción de los estudiantes de másteres oficiales en la UNED, un trabajo que han realizado dentro de su grupo de innovación. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Isabel.